Entonces, a continuación, le daremos la palabra al ingeniero Raimundo Ortiz, que nos hablará del proyecto prioritario Internet para Todos. No sé si ya contaste todo y ya no sé qué voy a decir. ¿Podemos poner la primera de las láminas? Es solo para que quede claro que dice la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que es una obligación del Estado el proporcionar la comunicación en realidad por Internet en banda ancha y en buenas condiciones. Es como si hablara, ¿se acuerdan de aquello que dice el presidente todos los días hoy y cada día lo ha dicho en las últimas semanas? Eso dice la Constitución de Salud, ¿verdad? Ajá, igual. O sea, no se cumple de ninguna manera. Es solamente un postulado de la Constitución. Es de la Constitución, pero además el Instituto de Comunicaciones, el de Telecomunicaciones y Radiodifusión, el moderno de la época neoliberal, tiene esa ley y en esa ley se vuelve a repetir que es una obligación del Estado el hacer lo que no hace. El objetivo prioritario de la empresa esta del Estado es precisamente que el Estado haga lo que la Constitución y las leyes dicen, y es proporcionar un sistema que permita la conectividad de la inmensa mayoría de la población. Cuando se mide el avance de Internet en México, como se ha estado midiendo, se mide siempre en qué porcentaje de la población tiene acceso. Y hoy tiene acceso casi el 60% de la población, que por supuesto vive en el 25% del territorio en números redondos. Eso quiere decir que el país no está comunicado de ninguna manera y la población está más o menos comunicada, la población, digamos, que vive en zonas desarrolladas del país. Lo trágico del asunto viene siendo que la cantidad de personas que viven fuera de ese país de casi primer mundo es del tamaño de muchos países del mundo, mucho más grande que muchos países del mundo. O sea, estamos hablando de más de 30 millones de mexicanos que de ninguna de las maneras podemos aceptar hoy en día que vivan en un siglo que no es el nuestro. El presidente, haciendo memoria, y lo ha dicho muchas veces en público, de cómo es que la Comisión Federal de Electricidad nació, justo cuando las empresas privadas dejaron de llevar a los últimos pueblos del país la electrificación porque ya no era rentable. Eso mismo es lo que ha sucedido. Como no es rentable desde el punto de vista de comunicaciones comunicar al país en esas zonas, pues simplemente no se comunica. Siendo el objetivo prioritario de esta nueva empresa hacer eso, pues podemos pasar a la siguiente. Verán que dice que lo mismo que dije yo, pero lo dicen más bonito, ¿no? Yo creo que nos vamos a pasar directamente a la ejecución del programa prioritario, que es la creación. Pásense unas dos, por favor. Eso. Creamos la empresa el 2 de agosto, con personalidad y patrimonio, etcétera, etcétera. Eso quiere decir que la empresa es como muy nueva y muy joven, y más joven todavía si lo vemos desde el punto de vista estatal, porque para que un trámite ocurra tiene que ocurrir mucho tiempo. Entonces nos ha llevado mucho tiempo el poder hacer que esta empresa tenga, digamos, todas las características para hacerla operable. Estamos muy cerca de ser operables del todo. Sin embargo, en el camino lo que se hizo es obtener el título de concesión para la compañía de parte del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que es un asunto muy importante porque es lo que nos permite trabajar en un marco legal de acuerdo con las leyes actuales. En esa concesión, si la podemos pasar, ese es el título. Nosotros lo que podemos hacer es conectar lo que sea en los lugares donde no hay nadie. Dicho sea en palabras llanas, porque obviamente todo eso tiene
un lenguaje críptico de esos especitos, ¿no? Podemos conectar los sitios públicos. Los sitios públicos son cualquier ente de gobierno, en realidad, como las instituciones educativas, las instituciones de salud, las oficinas de gobierno, de todos los niveles de gobierno, los centros comunitarios, los espacios abiertos públicos y programas públicos. Hay locales destinados a programas públicos que también pueden conectarse. Básicamente eso nos da un espectro enorme de lugares donde nos podemos conectar. Lo importante es que nos podemos conectar en todos los lugares donde no hay nadie. Y es ahí en donde, tal y como lo venía diciendo Emiliano, podemos pasar la siguiente para que vean que, bueno, registramos la marca y creamos la estructura financiera, jurídica y administrativa de la empresa productiva del Estado, que, digo, es de suponerse que eso hicimos. Y yo quería llegar un poco más acá a lo que es el asunto de Altán Redes, que es la asociación con la red compartida de la que les habló Emiliano. Aquí lo importante es que la red compartida fue un invento de la nueva ley de telecomunicaciones que específicamente dio una única concesión a una banda particularmente buena del espectro radioeléctrico, que es la de 700. Es una banda que es particularmente buena, tiene muchas bandas dentro, o sea, no es una sola, sino hay muchas frecuencias, y esas muchas frecuencias son muy rentables porque permiten una cobertura a un ancho de banda muy grande en distancias relativamente grandes, lo que hace que sea digamos, un espectro radioeléctrico particularmente rendidor desde el punto de vista económico, para ponerlo claro. Entonces, es esa concesión la que tiene Altán, y Altán hizo un programa de cobertura nacional bastante ambicioso, bastante largo en el tiempo, y ese es el que a partir de nuestras primeras comunicaciones con ellos quedó claro que para nosotros tenía que modificarse si querían ser útiles desde el punto de vista de ayudarnos a crear una sinergia capaz de acelerar el tiempo de conexión en las zonas que específicamente no hay ninguna posibilidad de hacerlo. Ellos entendieron que eso tenía muchas ventajas estratégicas, incluso para ellos, por muchas razones, hasta financieras, porque ellos se vieron obligados, de acuerdo con los contratos, a depositar grandísimas cantidades de dinero para que cuando ellos tuvieran que cubrir los lugares donde no había posibilidades de cubrir, tuvieran los recursos esos para poder cubrir esos lugares que no eran negocio. O sea, estaba razonablemente bien inventado el asunto. Claro, estaba bien inventado si aún no tenía ninguna prisa para conectar nada. Entonces, desde nuestro punto de vista, eso era indispensable hacerlo, y entonces lo que hicimos fue, junto con ellos, a hacer un plan en el cual adelantamos los últimos 2 hitos, o sea, los planes de cobertura de los lugares más lejanos, no más lejanos. Para ser más precisos, no son solo más lejanos, sino son menores. Es decir, son poblaciones probablemente del rango de menos de 250 habitantes, muchísimas de ellas, que es específicamente lo que es muy importante desde el punto de vista de comunicación y de inclusión social, porque es los lugares en donde la inclusión social es indispensable, realmente es en las comunidades más pequeñas, o sea, esas. Entonces, hicimos esa. Si ponemos la siguiente, verán aquí cómo es la cobertura, cómo va creciendo con los años y cómo es que eso se cambió de esa manera, digamos. Eso es más fácil explicarlo que leerlo en las gráficas, así que por eso más bien lo comenté de la otra manera. Si pasamos a la siguiente, lo vamos a ver en mapas. Eso es lo que hay completado ahora, eso es lo que habrá completado en enero del 22 en medio,
y eso es para el enero de 24. Como ven, prácticamente el país se va cubriendo del todo. Lo que es importante señalar en esos mapas es los agujeros. Los agujeros. Ya sé, se me olvidó el micrófono. Acá le van a los agujeros están acá. O sea, esta zona de aquí es el centro del sureste, es precisamente una zona de Oaxaca, como todos sabemos, una zona de Chiapas y un pedazo de Tabasco, un pedacito de Veracruz. Zonas que son en general las zonas montañosas, por una parte, poco densamente pobladas, aunque son enormemente pobladas. O sea, hay muchísimos poblados chicos. Vas a recordar el número de… estos espero que no se empiecen a hacer algo entre ellos. Basta con recordar que Oaxaca tiene más de 500 o cerca de 500 municipios, ¿no? Para darnos una idea de que es justamente son territorios que tienen poblaciones pequeñas, aisladas geográficamente por básicamente la estructura del territorio mismo. Entonces, son las zonas en las cuales tenemos que trabajar más. Bien, el asunto con Altán fue progresando. Hicimos una serie de pruebas de verificación que están en la siguiente hoja. Si la ponemos por ahí. Sí, eso es exacto. Como verán aquí, lo que hicimos fue poner conexión en centros integradores, unidades médicas rurales, centros de salud y unas cuantas escuelas. Eso era básicamente para medir qué tan bien funciona el sistema, qué tan fácil es de desplegar en el territorio, y eso dio unos resultados razonables bastante buenos, bastante buenos. En el siguiente hay un mapa de dónde se hicieron las pruebas esas de verificación que enseña que están, bueno, distribuidos más o menos en una zona muy amplia del territorio, que es solamente un sistema de probar. En paralelo a las acciones que se hacen con Altán, obviamente, nosotros tenemos que desplegar un sistema muy importante de fibra óptica que permita la comunicación realmente de una forma moderna en extensísimas zonas del territorio. Esa era la idea de estar justamente en CFE. CFE tiene la red de fibra óptica, una red de fibra óptica enorme en el país, no la más grande desde el punto de vista de kilómetros, pero sin duda la más grande desde el punto de vista de anchos de banda posibles, y tiene además, de paso, todos los derechos de vía que le dan los sistemas de transmisión eléctrica. Eso quiere decir que tiene unas posibilidades de cobertura del territorio tan grandes desde el punto de vista de la fibra y las comunicaciones como los que tiene desde el punto de vista de la proporción no sé cómo decirlo, pero de mandar la corriente eléctrica hasta el último rincón. Eso debe haber una manera más bien técnica y bonita de decirlo, pero no me acuerdo cómo es. En la siguiente, eso es. En eso de aquí estamos hablando del anillo cero. El anillo cero es algo que ya empezamos a construir, que ya está construido en parte, que es reforzar la red de fibra en la zona metropolitana, y tenemos que, al final vamos a haber podido conectar 19 secretarías, y eso quiere decir que podemos obtener no solo un sistema muy seguro, sino un sistema muy eficiente y probablemente de un costo mucho menor al costo con el que estamos trabajando ahora, que eso desde el punto de vista de los programas de austeridad es muy importante. Ponemos el siguiente porque yo los fui cambiando y creo que puse uno que no era. Bueno, ese es el sistema nacional de la red completa.
Estamos hablando ahora primero del 0, que es la que está hasta abajo, que es una zona verdecita, no sé si lo ven, que esa lo que va a hacer es conectar, lo vamos a ver en la siguiente lámina, luego vamos a tener que regresar a esta, pero subimos una. 3.828 localidades, pero son 892 médicas rurales, luego son 3.314 centros integradores y la capacidad es de 4 terabits por segundo. Esa primer fase esperamos tenerla completada este año, si todo funciona bien. Luego de eso tenemos varias más. Yo creo que es que hay una lámina que me gustaría que vieran antes, porque después hay unas muy prolijas de cada una de las fases, cuántos son y cuántos hay aquí, cuántos hay, cuántos hay. Y yo creo que eso a nadie le gusta que se lo lea. Se las vamos a dar para que tengan los datos y los puedan manejar directamente, pero creo que es más cómodo a que si los leo y todas esas cosas. Yo no veo dónde está una cosa que hicimos ahora, que me parece que es muy importante explicarla, que es la conexión de todos los centros de alta especialidad médicos, que debería estar por aquí, ¿verdad? Atrás. Bueno, yo no tengo la hoja, pero ahí sí está. Una de las cosas que hicimos ahora por la emergencia, que fue muy importante, es precisamente esa. Es decir, están conectados los 18 hospitales de alta especialidad a través de las fibras y de un sistema independiente soportado directamente por el Estado. Entonces, eso solo quería comentarlo porque creo que es de las cosas que se han hecho en este tiempo que podría parecer no tan corto, pero que desde el punto de vista de despliegue de sistemas de comunicaciones sí lo ha sido. No les quiero decir cómo ha sido desde el punto de vista burocrático, porque desde ese punto de vista ha sido como una especie de carrera contra el tiempo extraordinariamente complicada. Yo creo que estamos a punto de pasarnos en el tiempo. Entonces, creo que nos podemos saltar a la última lámina, que viene siendo, no, a la última no, a la penúltima, perdón. Y si hay otra que diga gracias, también sáltensela para atrás. Esa de ahí. Que eso es lo que dijo Emiliano al principio, precisamente, que es, digamos, es la forma en la que entendemos que nuestro trabajo está incluido en el Programa Nacional de Gobierno y como parte fundamental de los programas prioritarios. Está atrás de los programas prioritarios, de la mayoría de ellos estamos atrás. Estamos atrás de todos los sistemas de distribución de los recursos en el territorio, ya sea directamente desde el punto de vista de la comunicación con el personal de servidores de la nación, con personal de los bancos, con los sistemas de seguridad. Entonces estamos, digamos, más o menos imbricados en todo lo que es la infraestructura de comunicaciones estatal en una fase, digamos, primera de desarrollo, pero que ya tiene muchos puntos conectados y estamos conectando más. Eso es lo que entendemos que tenemos que hacer. Hablaba Emiliano hace un momento de que en las zonas en las que hay zonas en las que nosotros podemos empezar a vender telefonía celular, que son las zonas de las cuales ahora hay cerca de 20 y tantos mil puntos ya conectados en diferentes comunidades pequeñas, en donde podemos empezar a vender sistemas de comunicación telefónica o de computadora sin ninguna clase de problema, a través del uso de la red compartida y de la concesión que tenemos específicamente hoy en día.
Yo creo que eso es básicamente lo que queríamos comentarles el día de hoy. Así que, Luisa. Muchísimas gracias. Creo que nos queda claro el enorme esfuerzo y sobre todo la importancia que tiene la conectividad en nuestro país. Hemos venido viendo a través de los últimos días elementos que forman parte de esta estrategia. Uno era el Banco del Bienestar, lo veíamos el domingo, y que justamente hablaba de la importancia de tener no solo esa presencia a través de sucursales, sino la conectividad. También hemos hablado de las transferencias directas y de la posibilidad de la gente para poder acceder, y no solamente en términos de los programas, sino educativos, incluso en temas laborales, que permita conectar todas esas regiones hoy pues que no tenían esta posibilidad, por lo menos no a corto plazo. Habiendo concluido esta parte, pasamos, si les parece, a preguntas y respuestas. Primero acá con el compañero, adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Carlos Guzmán de ABA Noticias. Dos preguntas. La primera, ¿nos puede hablar un poco de la velocidad de conexión que tendrá este sistema de Internet de la Comisión Federal de Electricidad? ¿Qué velocidad tendrá en cuanto a conectividad? ¿En 20 megas, 10 megas, 1 giga por segundo? ¿Cuál es la conectividad que se tendrá? Y en el caso de esta zona cero, ¿nos puede detallar un poco qué comunidades, a manera de ejemplo, tendrán este servicio junto con el de telefonía celular? Gracias. Ese último cacho no me quedó nada claro. El primero, sí. A ver, ¿qué comunidades qué? Un ejemplo, si nos puede poner de ejemplo algunas comunidades que de inicio se van a ver beneficiadas. Sí, eso no sé si me la sé de memoria, creo que no. ¿Tú sabes algunas? Sí, es que la verdad es muy complicado acordarse de los, por varias razones. La primera de ellas es porque primero empiezan siendo un proyecto, tal cosa que se llama de una manera que difícilmente uno lo puede volver a repetir, ya sea porque se llama San Felipe de algo, y de esos hay muchos, o porque el algo es muy complicado. Al respecto, estamos por liberar un mapa. Por otro lado, para tener preciso dónde es que ya están, en la página de Promtel, que es el promotor de telecomunicaciones de SCT, viene un mapa. Entonces, nosotros vamos a hacer todo lo posible por pasarles las ligas donde específicamente viene qué comunidades ya están conectadas. Estamos platicando también con Altam para que ellos liberen un mapa donde se van pintando los hitos, y eso no va a pasar de estas 2 semanas. Sí, entonces, va a haber un mapa y van a estar los sitios específicamente numerados donde ya hay cobertura. La velocidad en realidad es banda ancha. La velocidad que va a dar o que da la red compartida es la velocidad que puede dar 4G. Y nosotros, de forma paralela, con los proyectos que vieron, que también son conexiones de fibra, daremos la velocidad que puede dar en los zonas públicos, pues un access point Wi-Fi, y estamos viendo también poder llegar a domicilios, pero esos serían los próximos planes que también se anunciarían. Pero en términos generales, la velocidad que dan los dispositivos móviles son las velocidades máximas que puede dar 4.5G. Y en el caso de esta parte que mencionaba aquí, la otra persona, de la parte de telefonía celular, yo había escuchado la parte de fibra oscura de la Comisión Federal de Electricidad. Esa es bastante conocida, que se tenía ya atendida, se tenía en muchos puntos del país, pero esta parte de la telefonía celular me parece novedosa. ¿Cómo se va a hacer ¿Sería a través de la misma red de CFE? ¿Sería a través de infraestructura compartida con alguna telefónica? ¿Cómo sería? Es el mismo sistema de roaming igualito a todos los demás. O sea, no tiene, en ese caso concreto, tiene poco que ver con las partes de CFE. De hecho, no tiene nada que ver en términos generales. En términos específicos podríamos decir que hay algunas partes que coinciden en algunos centros de transporte, pero eso pasa con cualquiera, porque hoy en día todas las redes que se usan en el país tienen algún pedazo que es compartido dentro de la infraestructura de CFE, pero
digamos, es un problema es más bien un detalle técnico que no cuenta desde el punto de vista global, ¿no? Yo no sé si eso contesta las preguntas. Digo, Emiliano contestó las dos preguntas. Exacto. Así que me parece que está claro. Sí. Lo de la velocidad van desde 5 megabits hasta 50 megabits, dependiendo el tipo de conectividad. De la conexión y el número de abonados. O sea, es de esas cosas que es meterse en discusiones teóricas complejas. Sí. Para resumir rápido. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lisbeth Álvarez, del diario Basta y Grupo Cantón. Pues hace rato acaban de mencionar que ante la emergencia de la pandemia se requirió la conexión en 18 hospitales. Saber si también se pensó en que los niños se tenían que ir a casa y bueno, iban a hacer sus clases en línea. Entonces, bueno, hoy por hoy varios se quejan inclusive de no poder acceder pues a una red, ¿no? Entonces, nada más a ver si también se pensó en esa situación en que los niños tendrían que ir a su casa a estudiar sus clases pues en línea y tenían que tener internet. Gracias. El tema es que las proyecciones que tienen las telefónicas en general y las empresas de telecomunicaciones son para la vida normal. Ahora lo que sucedió fue que hubo una saturación en muchos lados, no solo en México, sino es un fenómeno a nivel internacional, donde las personas pues empezaron a consumir de forma de forma desigual conforme a los proyectos con los que se hacen las estrategias de conectividad de las empresas. Las empresas lo que hacen es un barrido de cuánto van a consumir en determinados lugares de forma habitual. Entonces, conforme a eso, compran aparatos, invierten en infraestructura y saben que, por ejemplo, en muchos lugares en el día no hay conectividad porque están en sus trabajos. Pero ahora, como sucedió la gente está en donde no estaba. Sucedió casa. Una actividad completamente inusual para los programas de telecomunicaciones de las empresas. Sí empezó a haber una saturación donde no debe de haber saturación, pero fue por la excepción del caso, y eso pasó en todos lados. En México, la verdad no se vio mucho, aunque sí hay lugares donde se quejan. Cuando menos pudimos resistir o pudieron resistir las empresas de telecomunicaciones ese tráfico inusual que no está calculado en sus proyectos de telecomunicaciones. Hasta cierto punto no nos fue tan mal. Hay países de primer mundo que colapsaron completamente. Hola, Andro Aguilar para Pie de Página. Mi pregunta es si este plan prioritario o este plan más bien a mediano plazo es viable para que esta conectividad a Internet y a telefonía móvil de la empresa del Estado pueda competir. Mencionaba usted que era sin fines de lucro, es decir, para el usuario normal puede competir en un futuro con empresas privadas en cuanto a precios para el consumo del usuario. Hay un montón de condicionamientos legales para que no puedas dar precios que no sean, desde el punto de vista competitivos, no sean, digamos, suficientemente equivalentes. O sea, hay como una serie de reglas de la Comisión de Competencia que te limitan a las cosas que puedes ofrecer. Es decir, eso que pareciera ser que es un mercado de competencia, quiere decir que es un mercado de competencia y está todo lleno de reglas para que la competencia sea en las mismas condiciones. Como las mismas condiciones realmente no ocurren, entonces las competencias se vuelven sesgadas, tan sesgadas que el resultado final hoy es que tenemos un grado de concentración en el sistema de telecomunicaciones igual al que teníamos antes de las reformas. Es decir, las reformas funcionaron muy poco bien desde el punto de vista de para qué eran teóricamente. Eso
en realidad pareciera no contestar tu pregunta, pero sí está en el fondo de ella. No vamos a poder ofrecer algo que sea terriblemente competitivo si no vamos a tener que limitarnos a ofrecer las cosas en dos lugares. Primero, en todos los lugares en los que son lugares públicos, en donde no hay competencia posible y en donde no hay fines de lucro, ya de entrada. En los lugares que son gratuitos, porque tampoco hay fines de lucro y nadie lo va a poder hacer. Y eso es muy importante porque es, digamos, tratar de hacer una equivalencia de lo que ocurre en la Ciudad de México hoy con los sistemas que hay de comunicación que existen instalados, poderlo hacer en localidades pequeñas o en ciudades no tan importantes. Eso también nos lo permite hacer. Entonces, digamos, hay todo un espectro de cosas en las que podemos competir porque la competencia no es atractiva desde el punto de vista económico, ¿sí? Pero no podemos competir en los lugares en los que tengamos que hacer algo que implique dar precios preferenciales a nadie, en ninguna condición. No sé si eso está suficientemente claro, pero esas son las reglas. Gracias. Bueno, adelante, por favor. Sí. Gracias, buenas noches. Tardes todavía. Bianca Aguirre de Notimex TV. Preguntarles, bueno, comentan que fue en 18 hospitales durante esta pandemia que se está viviendo esta conectividad. ¿Cómo es que la gente puede tener este alcance dado que los familiares, bueno, pues también necesitan estar comunicados, ¿no? Y obviamente pues la economía a veces no lo permite y más en estos momentos. Y bueno, de acuerdo al mapa que nos presentó, ¿por qué en la zona norte no se ve tanta cobertura? Porque veíamos en la zona sur hay más, pero en la zona norte no se ve tanta. Por favor, muchas gracias. La primera razón es porque la cobertura privada en la zona norte es más grande. O sea, de entrada, digamos, está más cubierta la zona norte que el centro y el sur. Entonces, es por eso que, digamos, prioritariamente se hace de esa manera. En el despliegue total no es así. En el despliegue total vamos a ir a un montón de lugares que están en el norte. De hecho, no sé si se acuerdan del mapa, está lleno de fibras que cubren el norte, muy, muy bien, ¿no? Sí, va a haber una cobertura muy homogénea en ese sentido, pero prioritariamente estamos tratando de cubrir los lugares donde no hay nada. Y donde no hay nada es en donde tenemos más posibilidades de dar servicios más completos. Entonces, digamos que la primera razón es nuestro permiso desde el punto, nuestra concesión desde el punto de vista de telecomunicaciones nos lleva a hacer primero en donde no hay nadie. Que también queremos hacerlo ahí, ¿no? Así la pedimos. ¿Y de los hospitales? Los hospitales, por cierto, sí son prioritarios para ser conectados y van a conectarse prácticamente todas las clínicas rurales y todos los hospitales del país en los próximos meses, muy rápidamente. En realidad yo creo que es una cuestión de muy poco tiempo. Tenemos ya bastantes más conectados hoy en día y vamos a conectar muchos más en las próximas semanas. Es muy importante y en eso estamos procurando tener un sistema de internet abierto en cada una de las zonas públicas, de tal manera que la gente se pueda comunicar con teléfonos inteligentes desde ahí mismo a sus casas y dar información que es, digamos, muy importante desde el punto de vista de salud. ¿Cuál es el nombre de esta ruta para que ellos puedan conectarse, encontrarla rápidamente? No, es la nuestra, es Internet para todos, es Así dice. Telecomunicaciones e Internet para todos. Ok, muchas gracias, qué amable. Pues seguirán acompañándonos los compañeros porque vamos a seguir presentando aquí todos los avances, así que ya les tocará a ellos regresar para irnos contando cómo va avanzando en términos de cobertura. Esto que es un reto gigantesco, pero que es una deuda histórica, sobre todo para justamente todas estas regiones del país que pues se han visto olvidadas y también que en términos digamos de marginación no se ha logrado esta integración. Decir varias cosas es integrar al país, pero también entiendo que la
cobertura gratuita en lugares públicos, como bien aquí se señalaba, carreteras, plazas públicas, centros de salud, hospitales, escuelas, de manera tal que pueda haber este acceso igualitario para todas y para